En el gran teatro de la política burguesa, todos los partidos del sistema, desde los progres hasta los ultras, repiten un mismo mantra, un término seductor y vacío: la clase media. Es el centro de todos los discursos, el santo grial electoral. Pero ¿dónde quedó la clase obrera, trabajadora? ¿Por qué ese silencio estridente? Hoy desmontamos esta falacia en 3 ejes. Primer eje, la base teórica, la inexistencia de una tercera clase. Desde los cimientos del materialismo histórico, la sociedad capitalista se estructura en torno a una contradicción fundamental, la que existe entre la burguesía, dueño de los medios de producción, y el proletariado, la clase obrera, trabajadora, que al no poseer dichos medios se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo para subsistir. El concepto de clase media es una categoría ideológica, no científica. No se define por su relación con los medios de producción, sino por indicadores de consumo, estilos de vida e ingresos, a menudo arbitrarios. El becario, el ingeniero software, la cajera de supermercado y el médico asalariado comparten la misma relación de clase. Venden su tiempo y capacidades a un patrón. La diferencia de sueldo no cambia su condición estructural de trabajadores asalariados, explotados en la extracción de plusvalía, aunque en grados distintos. La clase media es en realidad una fracción de la clase trabajadora a la que el sistema, en un momento histórico de crecimiento, keynesiano o de posguerra, concedió mayor capacidad de consumo. Pero ser mileurista con un iPhone o una suscripción Netflix no te saca de la clase obrera, solo te convierte en un proletario con mayor capacidad de endeudamiento. Están hoy aquí en Enfoque Crítico para compartir un debate a fondo
Sobre esa falacia repetida hasta decir basta, las clases medias, algunos compañeros marxistas-leninistas, para hablar de esta trampa. Compañeros que han intervenido entre sí. Desde Madrid, Juanma Olarieta. Desde La Paz, Bolivia, Rosario Aquín. Y desde Ferrol, Galiza, Iracundo Isidoro, responsable de Reflexiones Iracundas, con quien Rosario compartió el debate a fondo, segmentación y banalización de la protesta, editado en mayo de 2023 sobre un artículo de nuestro compañero camarada Marat. Con ellos, enseguida, nos ponemos en marcha. Desde la teoría marxista, la posición de clase se define por la relación con los medios de producción, no por el nivel de ingresos o consumo. Sin embargo, la experiencia material de un trabajador con un sueldo alto y de uno precario es radicalmente diferente. Abramos los micros para la primera cuestión a desarrollar, compañeros. ¿Cómo puede la praxis marxista-leninista contemporánea construir una conciencia de clase unificada, clase para sí, que logre articular políticamente los intereses de estas fracciones tan diversas del proletariado, el becario, el informático bien remunerado y el repartidor, sin caer en la negación de sus realidades materiales inmediatas, pero superando la fragmentación que impone el concepto burgués de clase media? Abro con Juanma este debate a fondo. Para construir hay que destruir. No es posible sobre los cimientos de una vivienda construir otra y menos con los mismos materiales de derribo. Y lo que hay que destruir en este caso es una ideología que es como la de la Santísima Trinidad. Hablar de la clase media es hablar de algo que no existe. Entre la burguesía y el proletariado no hay una tercera clase. No hay más que ir a una fábrica cualquiera, a un centro de producción y ver que los trabajadores están en los talleres y la burguesía está en otro sitio o está comprando o vendiendo acciones en la bolsa. Es cierto que hay otros sectores sociales, que existe la pequeña burguesía, que existen profesiones liberales y todo tipo de situaciones sociales intermedias complejas. Pero el bloque de una sociedad moderna, sobre todo en los países desarrollados, es la burguesía y el proletariado. Hablar de una clase media crea una manera de ver la sociedad que es falsa. Es como hablar de empleados. Si nos fijamos un poco en lo que vemos por la televisión o lo que escuchamos por la radio, jamás utilizan la palabra trabajador, mucho menos proletariado. Constantemente están hablando como empleados porque toda esta jerga no es inocente. Esta es una terminología que viene de Estados Unidos, que tiene relaciones ideológicas, filosóficas con corrientes como el pragmatismo que se han introducido en las universidades y que a partir de ahí llega a los programas escolares y se crea una especie de bola de nieve. Y digo que es una ideología porque es una ideología de la mediocridad, que es muy típico también de las sociedades modernas, donde, por ejemplo, en el ámbito político hay gestores, hay contables y hay políticos aplicados, pero en realidad todo este tipo de personal son hombres de paja. Son personas intercambiables, sustituibles, personajes de quita y pon, donde unos se pueden cambiar por otros. Y además nos dicen que todo este tipo de hombres de paja son los que configuran la democracia. ¿Por qué? Porque quitas a un contable y contratas a otro. No hay una política en sentido estricto como la ha habido hasta hace unas décadas por esta ideología de la mediocridad, que es una ideología de lo que Felipe González llama la centralidad.
que es como el punto medio. Y el punto medio es lo bueno, mientras que los extremos hay que quitarlos del foco. Cuando tú condicionas los debates políticos en torno a esa moderación y excluyes determinadas posiciones políticas porque consideras que son radicales, estás censurando el debate. De manera que hay materias, hay cuestiones sociales, hay preguntas, lo mismo que opiniones que quedan fuera de ese foco de los medios de comunicación. Entonces, lo que ves por la televisión es que la OTAN, la existencia de la OTAN y la pertenencia de España a la OTAN, pues está fuera del foco. La monarquía está fuera del foco. Las nacionalizaciones de la banca, por ejemplo, están fuera del foco por más crisis que haya y por más que se hunda la banca o determinados bancos, hay que rescatarlos. Y nadie se le ocurre, por ejemplo, exigir la nacionalización de la banca, como a pesar de los problemas de la vivienda, a nadie se le ocurre exigir la expropiación del suelo. Es decir, hay cosas que se han sacado del foco, entonces parece que el plantearlas pues es una cosa de extremistas. Todo esto da una idea errónea de la sociedad donde no hay clases sociales, donde parece que la sociedad es una familia, donde parece que todos navegamos en el mismo barco y hay quien habla de clase media, pero hay otros que hablan de la humanidad o que hablan de la multitud. Y cuando hablan de la humanidad, yo no sé si se refieren a situaciones pues, como las que está atravesando Sudán, por poner un ejemplo, u otros países del tercer mundo. Dicen también que hablar de clases sociales es una simplificación. Pues efectivamente es una simplificación, pero también es un resumen de lo que es la historia de la humanidad y de lo que son las situaciones concretas que estamos atravesando y que estamos viviendo. A partir de aquí, de esta ideología de la mediocridad, se habla también del salario medio, donde es curioso porque en el cálculo del salario medio no cuentan a los parados. ¿Por qué? Porque los parados lo que ganan es cero. Para dar una imagen distinta de lo que es el mundo real, inventan ese concepto del salario medio, es el salario de los trabajadores que trabajan. También luego, y en esto participan los sindicatos, hay una tendencia en el mundo sindical moderno a diferenciar a los trabajadores según diferentes condiciones laborales y según diferentes salarios. Es decir, parece que una persona, por el hecho de que gana más, de que no es mileurista estrictamente, pues no pertenece a la clase social. Y eso es falso. Cualquiera que sea el salario, un salario es un salario. La remuneración de un trabajo por cuenta ajena, ¿no? Y esto me recuerda también a otro tipo de derivaciones de todas estas concepciones que proceden de Estados Unidos, que es un hombre, un voto. Un hombre, un voto, que es otra idea completamente falsa. La ley electoral, por ejemplo, española, que es de 1985, dice que el sufragio es universal, libre, igual, directo y secreto. Y lo dice la ley, pero es que esto es completamente falso. Por ejemplo, en las elecciones municipales de 1995, es decir, hace 30 años, Izquierda Unida necesitó 740 votos para sacar un concejal. Al PP le bastaron 316. Es decir, con la mitad de los votos, el PP tenía los mismos concejales que Izquierda Unida. Porque además, luego todos los análisis no se basan en la votación y en los que no votan, sino que se basan en los escaños, en los cargos electos, da una imagen distorsionada de la realidad. Pues lo mismo pasa con las clases sociales, que aquí sí que hay un aspecto importante que me gustaría destacar para lo que viene del debate, que es lo que Marx llamaba el trabajo complejo, es decir, la mano de obra cualificada. Y hay muchos que no consideran que la mano de obra cualificada, por ejemplo, como hemos dicho antes, un informático que no pertenece a la clase obrera o que no tiene conciencia de clase porque como gana más que un trabajador manual, pues que no es clase obrera. Además, este trabajo complejo es cada vez más importante en los países desarrollados. Por ejemplo, antiguamente en los periódicos, en los medios de comunicación, aparte de lo que es la redacción, de lo que eran los periodistas, había talleres, que es donde se hacía el periódico. Pero es que ahora esos talleres ya no existen porque la mayor parte de los medios de comunicación son digitales. Entonces lo que hay es un informático, es decir, mano de obra cualificada. El trabajo complejo, la mano de obra cualificada, es cada vez
más importante. Además, una parte de la mano de obra, digamos, de los trabajadores que visten mono azul se ha deslocalizado, se ha ido a países periféricos y como no los tienes delante, pues no los ves. Si el periodista no ve al trabajador del taller, pues piensa que ese trabajador no existe. Y existe exactamente igual. Y luego todo esto se ha sumado el problema de las reconversiones industriales, que ahora se ha visto el fallo de todas esas políticas económicas que se hicieron en los años 80 y todos los países, Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Japón, etcétera, están hablando de reindustrializar, es decir, de volver a crear fábricas industriales. ¿Por qué? Porque el capitalismo no puede vivirse en la clase obrera. Y a partir de ahí se produce todo un proceso de proletarización de toda una serie de sectores que antes eran de alguna manera privilegiados o que estaban por encima de las condiciones materiales de vida de los trabajadores de mono azul, que cada vez padecen los mismos problemas de la clase obrera. Es que ricasco, Juanma. Isidoro, tú sigues compañero a lo desarrollado por Juanma. Hola a todos y gracias de nuevo por permitirnos estar de nuevo aquí con vosotros. Este es un tema fundamental, el tema de la clase media, porque representa, como ya habéis expuesto, como ha dicho Juan Manuel, pues representa sobre todo el banderín de enganche del capitalismo, ¿no? El llamado capitalismo popular, que es un capitalismo con rostro humano, que se suele decir, y que fundamentalmente venía a ser una respuesta ideológica a la existencia del bloque socialista representado por la Unión Soviética. Y ahora, de forma bien diferente, pero también eficaz hasta cierto punto, pero no del mismo modo, porque no representa una amenaza militar para las élites que dominan nuestros países, pues la República Popular China, ¿no? Decisivamente, en el caso de la Unión Soviética, era necesario contrarrestar la existencia del Ejército Rojo con un ejército de reserva de clases medias, ¿no? Se dice lo del ejército proletario de reserva, pero siendo importante para el capitalismo la existencia de dicho ejército, también lo es el de las clases medias. Y es que, como a veces he dicho, ¿no?, en mi programa, muchas veces la propaganda y la guerra informativa en los medios de comunicación parece ir destinada a convencer a las clases medias y convencer al que no sea clase media de que lo es, de que hay que matar gente en algún sitio, ¿no? Es decir, el imperialismo muchas veces apela precisamente a los buenos sentimientos de esa clase media que muchas veces pues quiere salvar gatitos por ahí, mientras que aquí no hace nada ni mueve un dedo para evitar la ingente pobreza y desigualdad que cada vez asola más nuestras ciudades, nuestras calles. Pero fundamentalmente contrarrestar el relato de la clase media es algo que de alguna manera casi puede parecer incluso fútil a estas alturas, porque la clase media realmente ya no existe como tal. De hecho, en el año 2000 se podría considerar, de acuerdo a los criterios en que normalmente se considera esto, ¿no?, que es cobrar varias veces el salario mínimo. Bueno, hay unas métricas para esto, ¿no? Pues según estas métricas, el 50% actualmente de los trabajadores serían clase media y en los años 2000, en el año 2000, antes de entrar en el euro en España, pues eran el 60% o más de los trabajadores. Pero, sin embargo, el tema de la clase media es sobre todo una trampa ideológica que lleva, como decía Juan Manuel, a que de alguna manera se quiera fragmentar al proletariado, a la clase obrera, en torno a unos ejes ideológicos completamente falsos, ¿no? Y es la idea de que pues vamos a heredar la empresa y estas cosas, ¿no?, por cobrar un poquito más que el personal menos cualificado y todo esto. Pero al final todos estamos bajo la misma amenaza, ¿no?, que es la amenaza del despido. Y esta amenaza, por cierto, llega a los sectores que tradicionalmente se han identificado, también como decía Juan Manuel, con un mayor nivel y con una mejor clase, ¿no?, que son, por ejemplo, tradicionalmente, en esta última década o décadas, los trabajadores relacionados con la informática y los sistemas y todo esto, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo la irrupción de la inteligencia artificial está volviendo obsoletos e inútiles los trabajos de gente que hasta ahora cobraba 60.000 euros al año, 70.000 euros al año, y están cayendo en el desempleo por decenas de miles mientras hablamos a lo largo de todo el mundo. No es una cuestión solo en España, pero es global. Y toda esa gente ahora mismo se ve en un desamparo bastante importante, ¿no? Porque el 60% de los empleos que hay disponibles a día de hoy dentro del sector informático, el 60%, es de los llamados puestos junior, ¿no?, que cobrarían pues muy lejos ya de lo que cobraba esa gente, esos 60.000, 70.000 euros al año brutos. Pues estamos hablando de sueldos por debajo de los 40.000, ¿no? Y teniendo en cuenta que esta gente tiene un ritmo de vida y todo esto, vemos ahí la precarización y la proletarización, si queremos llamarlo así,
incluso de esos sectores que eran refugio, ¿no? Esos sectores que siempre me gusta poner el ejemplo, ¿no? De todos esos que estudiaron arquitectura e ingeniería de caminos cuando estábamos en lo más alto de la anterior burbuja inmobiliaria, ¿no? Se consideraba que eran los chicos más listos de la clase y en cuanto acabaron la carrera, a lo mejor en el año 2010, 2011, ¿verdad? Se convirtieron en idiotas de un día para otro, porque ya no había trabajos para ellos. Pasaban de ser gente completamente irreprochable y maravillosa y valiosa para el sistema a ser absolutamente inútiles y unos vagos y presuntos criminales en algunos casos, ¿no? Dependiendo de las cenas y los puñados de estos de la Navidad, ¿no? Que ya sabéis que en esa época pues hicieron el agosto, ¿no? Diciendo que la gente era muy vaga y estas cosas. Y esto es un poco la crueldad bajo la que estamos todos y sobre todo la clase media viene a tener sobre todo el relato de que está siendo destruida. Es decir, la gente ahora ya no es tanto que nos prometan ser clase media, sino, uy, a ver si vas a dejar de ser clase media. Y el concepto de la clase media cada vez es más degradado. Es decir, ya no es tener un coche, ya no es tener una casa en propiedad, sino es tener suscripciones a una serie de servicios que en un pasado no muy lejano pues se consideraban poca cosa, pero que ahora van adquiriendo valor, además acompañados de un discurso que muchas veces yo me gano muchos enemigos por criticar, que es el discurso del pobrismo, el discurso del decrecentismo y del colapsismo, que viene a defender la idea de que hay que vivir más feliz teniendo menos, que es un poco el papel que ejercía la Iglesia Católica no hace mucho tiempo con los pobres y los desheredados, ¿no? Que era el de calmar sus almas y sus espíritus, pues vendiéndoles algún tipo de fantasía religiosa, ¿no? En la clase media, como decimos, es importante darse cuenta de que ya no está siendo lo que se decía que era antes, sino sobre todo está siendo como una especie de amenaza con caer en la más absoluta pobreza. Y todos esos informáticos que son despedidos están tan jorobados como el reponedor de Mercadona que es despedido. Es decir, todos están bajo la amenaza del hambre. Porque aquí estamos viendo una y otra vez cómo esos empleos, como decimos, tan elegantes y tan maravillosos, te despiden y ya no tienes empleo y te conviertes poco a poco pues en eso, un desheredado. Clases medias realmente ahora significa el tener empleo o no. De hecho, el señor Pedro Sánchez, ¿no? En sus programas políticos, el PSOE, quiero decir, en general, habla de clase media trabajadora, que es un apellido bien curioso, ya no porque nos hable de que hay una clase media que no es trabajadora, que está siendo, por cierto, favorecida por el sistema, estos rentistas, ¿no? La gente que se dedica a intentar llegar al sueño de antaño, el sueño de la clase media, de vivir acomodadamente, es decir, sin privarse de nada, a costa de ser una sanguijuela, ¿no? De cobrar múltiples alquileres cada vez mayores a quienes apenas llegan a fin de mes, ¿no? Bueno, la clase media trabajadora es un concepto absolutamente trivial, ya llegados a este punto, y básicamente significa, como decimos, que tengas un empleo. Que tengas un empleo, cobres lo que cobres, ya es ser clase media. ¿Y qué no es ser clase media? Pues se supone que es tener algún tipo de minusvalía, estar en un desempleo de larga duración por no sé qué circunstancia. Es decir, que ya no hay una clase media porque existan trabajadores de clase media, profesionales, etcétera, sino que en realidad lo que existe es una especie de masa de consumidores y puedes consumir o no consumir. Y entonces, si puedes consumir, eres clase media. Te amenazan con el dejar de poder consumir, diciendo, uy, la clase media cada vez viene a menos, hay que esforzarse más. ¿Esforzarse más? ¿Para ser clase media? No, para trabajar, para tener un trabajo. Hay que hacer 3 másters para tener un trabajo, hay que reciclarse, hay que cambiar de sector profesional, hay que cambiar de casa, hay que cambiar de ciudad, hay que cambiar de empleo. Te dicen que esto es la nueva normalidad, como decían al salir de la pandemia, ¿no? Realmente lo que estamos viendo es sobre todo la necesidad de evitar ante todo el caer en estos cantos de sirena de pensar que existe algo llamado clase media. Entonces eso es lo que debe desafiarse desde un punto de vista estratégico y político, desde una perspectiva marxista o desde una perspectiva de izquierda real. Desde esa perspectiva, lo que se debe decir es que la clase media no existe, por supuesto, y que lo que debemos de reivindicar es lo que reivindicaron los liberales de la Revolución Francesa, que decían, ¿qué es el tercer Estado? ¿No? Que decía Sellés, un pensador liberal. ¿Qué es el tercer Estado? Famosísimo libro. Pues deberíamos de preguntarnos qué es la clase media, pero en un sentido negativo, es de qué es el pueblo a día de hoy. Porque tenemos que darnos cuenta de que en el momento actual estamos yendo no a una siguiente fase ultracapitalista, ultramoderna, como nos están intentando vender, sino que estamos retrocediendo al feudalismo. Es decir, estamos yendo a una desindustrialización de las sociedades del llamado primer mundo, con las deslocalizaciones y de la esclavitud en el exterior, ¿no? A base de dictaduras militares afines y demás, y han deslocalizado las industrias y ahora lo que queda aquí es una especie de museo al aire libre donde los trabajadores ya no tienen ningún objeto o cada vez tienen un menor valor para el sistema
y están ya coqueteando los sistemas capitalistas que nos gobiernan, o sea, los próceres del capitalismo local, están coqueteando con nuevas formas de explotación salvajes, ya no solo que expriman hasta el último céntimo del poco valor que ya podamos aportarles, pagar por nuestros alquileres, pagar por nuestros techos, pagar por nuestra comida, pagar por nuestra ropa, por cierto, todo de cada vez peor calidad y de menor durabilidad, con obsolescencia programada. Vivimos en una situación de retorno al feudalismo. En este escenario tenemos que darnos cuenta de que las armas industriales típicas que tenía el obrero de paralizar la producción ahora cada vez están alejándose más. Entonces esa deslocalización, esa terciarización que nos prometían que nos iba a llevar a un mejor lugar, lo que nos está llevando es de vuelta a la casilla de salida. Estamos volviendo a ser los siervos de la gleba de la Edad Media. Muchas gracias, Isidoro. Rosario cierra esta primera clave. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar del programa nuevamente. Yo quisiera decir que la discusión sobre la clase media difiere según el lugar donde nos encontramos, porque la definición de clase media también varía. No es lo mismo la clase media o lo que se entiende por clase media en Europa, en Estados Unidos, en América Latina o en Bolivia. Y para poder desestructurar el mito de la clase media, es necesario un poco analizar qué se está entendiendo en cada contexto. Por ejemplo, las diferencias históricas, ideológicas y políticas son fuertes y marcan, por ejemplo, la noción de clase media en Europa. La noción de clase media en Europa, como bien lo han dicho, se consolida después de la Segunda Guerra Mundial y está vinculada al estado de bienestar, a la expansión del empleo asalariado, de el acceso masivo a la educación, a vivienda, consumo, cosa que no ha sucedido en países como Bolivia o en América Latina en general. Sin embargo, el estado de bienestar actualmente estamos viendo en el caso europeo que ha estado o ha entrado en crisis, ¿verdad? Y las políticas de austeridad en gran parte han llevado a estas clases medias al empobrecimiento, a la precarización, a la pérdida de derechos sociales. Por eso es que en el caso europeo, los debates actuales en torno a la clase media están más relacionados con la discusión de si existe una clase media fuerte o si se trata más bien de clases medias en vías de proletarización. Por otro lado, se habla de la crisis de la clase media vista como uno de los factores que precisamente están llamados a explicar el auge de partidos ultraderechistas y la erosión de la socialdemocracia. No es lo mismo lo que ocurre en Estados Unidos, donde más bien la clase media ha sido central en la construcción de la identidad nacional estadounidense. ¿Por qué? Porque se les ha vendido la idea de que la clase media es el corazón del sueño americano. En Estados Unidos la clase media está asociada, y quizás es donde se lo ve más claramente, con la propiedad de la vivienda, el acceso al crédito, el acceso a educación superior y una movilidad social ascendente. Sin embargo, también se ve desde los años 70 que la clase media en Estados Unidos ha sufrido un proceso de erosión estructural. ¿Por qué? Porque se han estancado los salarios, hay un endeudamiento masivo de la gente, hay pérdidas, como ya lo han ustedes muy bien planteado, pérdida de empleos industriales, y todo eso ha llevado pues a la precarización de estos grupos. El debate en Estados Unidos está más relacionado entonces con la crisis del sueño americano. Para algunos teóricos, es precisamente este desmoronamiento de la clase media en Estados Unidos lo que va a explicar el fenómeno del trumpismo.
es decir, estas clases, estos sectores que frustrados buscan culpables. ¿Y quiénes son, según ellos, los culpables? Pues los inmigrantes, las élites culturales, y son incapaces, ¿no es cierto?, de reconocer que el enemigo no son estos grupos, sino más bien la lógica del capital. En América Latina es otra la historia. ¿Por qué es otra la historia? Porque el tema de las clases medias surge recién en el siglo XX y está ligado sobre todo a procesos en América Latina de modernización, de urbanización más tardía, ¿no? Y de educación, del surgimiento de educación pública en las políticas del Estado. ¿De la mano de quién aparece esta construcción? De la mano de organismos internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, que en los años 2000 empieza a proclamar el ascenso de las clases medias precisamente gracias al crecimiento económico y la expansión del consumo. Sin embargo, en gran parte, como bien lo ha dicho Estela Svampa, las clases medias eran frágiles en América Latina, eran altamente vulnerables a las crisis, al empleo informal, ¿no es cierto? Es por ello que justamente tras el fin del boom de las materias primas, gran parte de estas nuevas clases han vuelto nuevamente a la pobreza, han vuelto a la informalidad. Es decir, que la ilusión de estabilidad se ha derrumbado pues rápidamente. Por eso es que Svampa dice que lo que ha habido más bien es una recomposición precaria de las clases con altos niveles de vulnerabilidad. ¿Y qué ha pasado en Bolivia? En Bolivia, los estados populistas neocoloniales liberales, ¿qué han hecho? Han apostado por un recambio de clase que nosotros identificamos como un recambio racializado, ¿verdad? Porque el factor fundamental en ese recambio ha sido la raza como factor fundamental. Entonces, a la pregunta sobre qué puede o cómo puede la praxis marxista contemporánea construir una conciencia de clase unificada, yo diría que lo primero sería empezar por analizar los diferentes contextos para ver cómo es que está operando esta categoría, cuál es la función histórica de esta categoría de clase media, porque no es lo mismo para poder verdaderamente apuntar a la desestructuración de esa narrativa, por un lado. Por otro lado, creo que es necesario replantear la categoría de proletariado, porque el marxismo-leninismo contemporáneo, lo que yo veo es que está enfrentando una realidad marcada precisamente por la heterogeneidad interna de la clase trabajadora. Y es necesario volver, así como sería necesario volver sobre la categoría de clase media, volver también sobre la categoría de proletariado. ¿Por qué? Porque no es una categoría que nos esté mostrando una realidad homogénea. En el ejemplo que se nos daba, el becario precarizado, el programador, el repartidor de las plataformas digitales, comparten pues en grados distintos la condición de dependencia respecto al capital. Su heterogeneidad, sin embargo, no invalida la categoría de proletariado, sino que nos obliga precisamente a pensarla desde un enfoque dinámico e histórico. Yo pienso que es necesario evitar el esencialismo y evitar asumir que las formas de explotación son siempre iguales bajo el capitalismo, ¿verdad? Y eso va a ayudar a que la praxis marxista contemporánea pueda realmente construir una conciencia de clase unificada. Por otro lado, también es necesario analizar la conciencia de clase y la necesidad de mediaciones. Como todos sabemos, la tradición marxista nos ha permitido distinguir entre clase en sí y clase para sí. Y de ahí que la tarea política central sea pues pasar de la mera posición estructural que es ser explotado a una conciencia organizada de explotación común. Es necesario superar el mito burgués de la clase media para realmente lograr que
la praxis marxista contemporánea pueda construir esta conciencia. Hay que superar ese mito, porque la clase media es un invento, es una ficción ideológica, porque se les vende pues al becario, al repartidor, volviendo a nuestro ejemplo, esa ficción. Ellos son persuadidos de que pueden aspirar a convertirse en profesionales acomodados. Lo mismo se hace con los programadores digitales, ¿no? Son interpelados por el capitalismo y se los pretende convencer como si fuesen emprendedores individuales, como si fueran trabajadores de sí mismos, ¿no? Es decir, como si su propio cuerpo, su propia subjetividad fuese su propia empresa. Nosotros lo que debemos hacer es desmontar este dispositivo ideológico, mostrando precisamente que eso es parte nomás pues de la subsunción al capital, ¿no es cierto? Más allá del ingreso inmediato, del prestigio simbólico que te pueda vender el mito. Y finalmente hay que pensar en una praxis unificadora, pero eso no se logra negando, las diferencias. Por eso digo que es importante más bien visualizar las diferencias, porque sería necesario articularlas más bien, en lugar de negarlas. Y se puede articular de diferentes maneras. Yo he identificado por lo menos 3. La primera, que sería a través del reconocimiento de la diversidad interna, ¿no? Es decir, asumir que todos viven la explotación de la misma manera. La segunda sería identificación del enemigo común. ¿Quién es el enemigo común? Por supuesto que es el capital financiero, ¿no es cierto? La precarización estructural, la concentración tecnológica, todos esos nos llevan a identificar al enemigo común. Y tercero, habría que construir un proyecto político universalista en base a las diferencias, que la praxis revolucionaria no debería uniformizar, sino que más bien debería crear una hegemonía, una articulación a la manera gramsciana, para que nos permita más bien ser capaces de integrar demandas distintas, parciales, en una estrategia común. Pienso que de esa manera podríamos lograr una articulación política. Muchas gracias, Rosario. Desde luego fragmenta, no separa, según el nivel de consumo, estilo de vida o estatus, creando, como bien habéis dicho, falsas divisiones. Despolitiza, fomenta la identificación con los intereses del capital, aspiración a la propiedad, individualismo, meritocracia, en lugar de con los intereses colectivos de la clase real. Y también oculta la relación de explotación. Todos somos miembros del proletariado en sentido estricto.
realizar análisis constantes que demuestren con datos y ejemplos concretos cómo la llamada clase media, como bien habéis comentado, es una mera ilusión. Vamos a la segunda clave, la función ideológica, el aparato de hegemonía cultural de la burguesía. ¿Por qué entonces este término falso, clase media, es tan popular entre todos los partidos de cualquier régimen? Su función es puramente ideológica y de control social. Diluir la conciencia de clase. Al borrar el término clase obrera y reemplazarlo por el difuso clase media, se niega la existencia del conflicto capital-trabajo. Si no hay antagonistas, no hay lucha de clases. Se promueve la idea de una sociedad de estratos donde el ascenso es individual, por mérito o formación, y no colectivo. Crear un ideal de aspiración burguesa. La clase media se vende como el objetivo a alcanzar. Es el sueño de ser propietario de una vivienda hipotecada, tener un coche y disfrutar de vacaciones. Esto incorpora a sectores del proletariado en la lógica individualista del capital, haciéndoles creer que sus intereses están alineados con los de la burguesía establecida y no con los de un trabajador precario. Dividir a la clase trabajadora. El relato de la clase media enfrenta al obrero cualificado contra el inmigrante que roba trabajos, al profesional contra el funcionario. Se sustituye la solidaridad de clase por la competencia intraclase y el resentimiento hacia los que están, pero evitando que se identifique al verdadero enemigo de clase, la burguesía que concentra la riqueza. Los partidos, incluidos los autodenominados progres, abrazan este lenguaje porque les permite pescar votos en un espectro amplio sin cuestionar las bases estructurales del capitalismo. Es un discurso cross-class que beneficia al statu quo. El concepto de clase media actúa como un poderoso aparato de hegemonía cultural que promueve el individualismo y el aspiracionismo. ¿De qué herramientas y estrategias, compañeros, concretas, debe valerse la izquierda revolucionaria, marxista-leninista, para combatir esta narrativa dominante y resemantizar el malestar social, el miedo al descenso, la precariedad, el endeudamiento, transformándolo de una ansiedad individual por mantener un estatus de clase media en una conciencia colectiva de explotación de clase y, por tanto, en una fuerza políticamente transformadora? Rosario, abro contigo. Lo primero que debe hacer la izquierda revolucionaria es, en consecuencia con lo que ya hemos dicho al inicio, desmontar el discurso hegemónico, ya que el capitalismo avanzado reproduce esta narrativa de la clase media como un horizonte aspiracional, es decir, hacia ahí es hacia donde debe ir la sociedad. La izquierda entonces debe desenmascarar el carácter ideológico falaz de esta categoría, mostrando que precisamente la clase media no es una categoría socioeconómica estable, ¿verdad? Sino que es una ficción de movilidad social. ¿Por qué es importante que se desenmascare? Porque esta ficción lo que hace es cubrir la precariedad y la sobreexplotación, es decir, encubrir. Y ahí la crítica ideológica en el sentido marxista constituye una herramienta fundamental. Para mí lo primero es desmontar el discurso hegemónico. Lo segundo, se debe lograr hegemonía cultural a partir del establecimiento de batallas de ideas. ¿Qué significa eso? Siguiendo a Gramsci en este caso, la lucha por la conciencia no es solo económica, ¿verdad?, sino cultural también. De ahí que las estrategias deberían centrarse en la producción de contranarrativas, en medios, en redes, en espacios comunicacionales, en espacios comunitarios, en fin. Es importantísimo disputar el sentido común, disputarse la resignificación de experiencias cotidianas, ¿verdad?, de malestar. Ahí se pueden usar precisamente las deudas,
la ansiedad, la explotación, la precarización como formas de explotación de clase que permitirían crear estas contranarrativas y la disputa por el sentido común. Después sería también importante retomar la formación de los intelectuales orgánicos que actualmente brillan por su ausencia. Sobre todo en Bolivia, lo que se ha visto en el último tiempo es que precisamente ha habido un abandono de estas estrategias que en su momento fueron exitosas. Crear estos intelectuales orgánicos que no sean simplemente o únicamente académicos, ¿no es cierto?, sino militantes, artistas, comunicadores que puedan traducir la teoría crítica en un lenguaje mucho más accesible, en un lenguaje más popular. También, en tercer lugar, sería importante pensar en un proceso de organización, en una especie de pedagogía política, porque la praxis, sabemos que la praxis marxista-leninista tradicionalmente se ha sostenido precisamente en la organización partidaria y sindical. Sin embargo, estas formas hay que actualizarlas, hay que revisarlas y resignificarlas. Es necesario ahí seguir generando o fortaleciendo los sindicatos ampliados. En Bolivia prácticamente todo eso se ha ido difuminando, se ha ido desapareciendo. Las escuelas de formación de cuadros, las escuelas de formación política que combinaban antes teoría con herramientas de análisis del capitalismo, ahora han desaparecido, ¿verdad? Una de las cosas que se le observó precisamente al proceso de cambio con Evo Morales fue que nunca se preocupó de la formación de liderazgos políticos. Y también es importante que hayan correlativamente a las escuelas de formación, pues prácticas solidarias, ¿no? Porque simplemente la teoría y la formación no es suficiente, hay que también hacer experiencia inmediata que tenga que ver con apoyar a las bases en redes de cuidado colectivo, en fin, que puedan apoyar y que puedan fortalecer la organización. Y finalmente, pienso que sería necesario también una reinterpretación del malestar social, porque ahorita no sé cómo está por allá, pero aquí estamos en un periodo muy crítico, estamos cerca a elecciones y hay un malestar social muy fuerte, hay una ansiedad por no caer de la clase media y eso es muy peligroso, ¿no? Porque las clases medias justamente cuando están frente a peligros como estos se inclinan por opciones políticas que no son las más óptimas. Entonces es importante reinterpretar el malestar social de manera que se lo pueda convertir ese malestar en motor político. ¿Cómo? Desnaturalizando esa culpa individual y mostrando su raíz estructural. Para ello hay que desarrollar estrategias concretas, que tampoco se lo está haciendo. Encuentros, por ejemplo, intersectoriales, prácticas de incidencia, no hay campañas, hay una ausencia muy grande. Bueno, se explica en nuestro caso por el fracaso de 20 años de lucha, de 20 años de haberle apostado a un proceso de cambio, a un nuevo paradigma civilizatorio, y se explica este malestar por la constatación de haber fracasado, de no haber sido capaces de transformar teniendo las condiciones de posibilidad históricas para hacerlo, ¿no es cierto? Pero yo creo que este tipo de cosas no tienen que desmotivarnos, sino que finalmente deberían servirnos para promover un salto cualitativo de esa ansiedad y de esa frustración individual hacia nuevamente volver a reconstruir una fuerza colectiva. Y para eso creo que es necesario politizar ese malestar, ¿no es cierto? Mostrar que individual no se resuelve como te lo plantean con esfuerzo personal ni con ascensos meritocráticos, sino que eso se resuelve con acciones colectivas organizadas. En ese sentido, la izquierda revolucionaria debe construir un nuevo relato, debe ser capaz de articular
esperanzas colectivas frente a la precarización estructural. Eso permitiría generar una fuerza transformadora capaz de desmontar estos discursos hegemónicos. Muchas gracias, Rosario. Isidoro, te escuchamos. A ver, desde un punto de vista, como ha dicho Rosario, ¿no? Desde un punto de vista práctico, por así decirlo, tendríamos que tener ante todo muy claro que se debe de huir, dentro de las estrategias revolucionarias, de los simposios teóricos y de todas estas posturas academicistas, por así llamarlas, que en muchas ocasiones pues, son precisamente instrumentalizadas para precisamente aumentar la fragmentación de la izquierda y también, por supuesto, del proletariado, de la clase trabajadora. Porque recordemos que precisamente los grandes constructos y castillos teóricos autodenominados revolucionarios muchas veces han servido a los intereses del gran capital, intentando vendernos que las nuevas formas de precariedad eran modas o culturas o nuevas formas de vida y cosas por el estilo, ¿no? Y en este sentido lo que se tiene que ir es a la raíz y a la clave del problema. Destacar la hipocresía global cada vez más evidente a los ojos de todos. Y esto yo creo que es algo visible incluso en gente que se ha posicionado de forma deliberada en la extrema derecha, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay gente que incluso, yo pienso particularmente, ¿no?, en toda esta hinchada trumpista, ¿no?, el movimiento MAGA en Estados Unidos, evidentemente, al final, para intentar mantener la movilización política de toda esa gente, han llegado, y de forma casi involuntaria, a un grado de movilización populista que les ha llevado a sostener puntos de vista y argumentos que vienen a validar precisamente el desnudar todo el sistema capitalista, ¿no? Es decir, que realmente hay algo que no funciona, que las contradicciones del sistema son tan grandes que no se pueden aceptar sus premisas morales. Y esto es muy importante, porque todo sistema político se entiende, por supuesto el capitalismo también, en el sentido político y económico del capitalismo, necesita una teoría del bien, de lo correcto, de lo que te hace buena persona o te convierte en mala persona. Y como decía antes, a día de hoy, el tema de la clase media, es decir, de llevar una vida exitosa, por así llamarlo, en lo económico, pues viene a reducirse a mantener el empleo a costa de lo que sea, ¿no? Y esto, evidentemente, dista mucho de volverse rico, ser millonario, vivir en la opulencia más absoluta, que de alguna manera es un relato falso en el que estaba instalada la teoría de la clase media, ¿no? De la promesa de si te esfuerzas, si estudias, si pisas al de al lado, pues conseguirás una vida acomodadísima, ¿no? Con varios inmuebles, con varios coches, con, si me apuras, varias vidas a la vez, ¿no? Es decir, que podrías vivir a toda pastilla en lo que quisieras, ¿no? Vivir entregado a todos los excesos que te apeteciesen. Esto ya no es posible, ¿no? Ya no es posible venderlo, y el hecho de que no sea posible ha hecho, como decía antes, que se retroceda a discursos de dispersión ideológica y política y social bastante locos, ¿no? Como reivindicar la pobreza incluso, ¿no? Deliberadamente. Es decir, que el capitalismo en su fase actual en determinados estratos sociales estuviese ofreciendo el retroceso social y no lo contrario, ¿no? Es decir, no apoyes el socialismo porque lleva a la pobreza. Y ahora dicen, no, apoya esto que te digo, que legitima mi sistema, pero te lleva a la pobreza. Por no hablar de, por ejemplo, todas estas burlas que se han hecho siempre tradicionalmente del socialismo real, que son todas estas de, ¡buah! Es que tenías que hacer cola para tener un piso, o tenías que hacer cola para hacer, o tenías que esperar años para tener un coche, cuando en la realidad, en el sistema capitalista, en su fase actual, ya te están vendiendo como positivo que no tengas casa y que no tengas coche. Así que bueno, estamos casi peor, ¿verdad?, que en el sistema del socialismo real que tantas veces critican. Y este tipo de cosas materiales y bien contantes y sonantes son las que se tienen que, por así decirlo, destacar en los discursos revolucionarios, ¿no? Porque estas razones materiales apelan a todos y cada uno de los miembros de la sociedad, incluso a aquellos que se autodenominan o autoperciben, por utilizar la jerga del momento posmoderna, se autoperciben como derechistas o como capitalistas extremos o libertarios, ¿no? Porque explotando estas contradicciones, señalando estos absurdos, estamos acercando o acercaremos más al campo socialista a todos los que a día de hoy viven en el campo de la llamada clase media, ¿no? La clase media trabajadora que decíamos antes, que son aquellos que piensan que por tener un trabajo, de alguna manera, en algún momento indeterminado del futuro, se harán millonarios o vivirán con ningún tipo de restricción, cuando evidentemente lo único que conseguirán es trabajar como mulas durante 10 o 20 años y ser despedidos a los 50 años y no encontrar lugar donde volver a trabajar y convertirse en destituidos de la sociedad neoliberal. Y este tipo de realidades, como decimos, basadas en los hechos, además, por lo que
Es evidente por las estadísticas que cada uno pueda consultar por ahí, que son públicas. Es evidente que no existe un camino a la riqueza desde el trabajo y sobre todo tampoco existe un camino a la riqueza desde la especulación. Porque esto es algo que ciertamente resulta fascinante y es la proliferación en estos días de todo tipo de propagandistas del capitalismo popular y que, siendo este capitalismo popular en la actualidad, el que digan a la gente que no trabaje. Es decir, todo el relato de la clase media se basaba en esto, ¿no? Trabaja duro y serás acomodado. Y ahora ya te dicen que no. Si haces eso, es que eres tonto. Lo que tienes que hacer es convertirte en un rentista, convertirte en un estafador o en un parásito, y entonces así sí que tendrás la clase media. Es decir, que ya no es que te prometan ser millonario siquiera, te prometen alcanzar los mismos frutos que antes prometían con el trabajo duro en un empleo asalariado de 8 horas diarias, pues ahora te lo prometen invirtiendo en no sé qué historia para conseguir convertirte en un vampiro, en un rentista, en un miserable, en un estafador, y eso te sacaría de la zona de peligro, siendo la zona de peligro lo que antaño se nos decía que nos conduciría a la seguridad, que es el trabajo asalariado. Lo que hay que enfatizar sobre todo es que no hay sitio en esto, ¿no? Es como estas sectas, ¿no?, que se dedican a encontrar acólitos, están todo el día reclutando gente o haciendo publicidad de su secta, pero sin embargo en sus mismas reglas, en sus mismos libros sagrados dicen que solo se salvarán 100.000, ¿no? No voy a mencionar a quién me estoy refiriendo, pero seguramente me entenderéis, ¿no? ¿Qué sentido tiene buscar más miembros de una organización que tiene millones de personas dentro de su organización cuando afirmas que solo unos pocos cientos de miles se salvarán? Pues esto es un buen resumen de lo que representa todo este entramado de la clase media y del discurso del capitalismo popular en la actualidad. Es un discurso en ruinas ideológicamente. Yo creo que se está superando mientras hablamos y que ahora vamos a discursos mucho más oscuros, ¿no? Desde el punto de vista revolucionario, estaría bien destacar este hecho, ¿no? El hecho de que el discurso de la clase media no ya solo es que sea falso, es que ya está superado, es obsoleto. Ahora nos están hablando de una clase rentista, es decir, que solo podemos salvarnos si conseguimos alistarnos en el ejército de los criminales. Y esto es lo que hace criminal a ojos de cualquiera el capitalismo. Tú si dices, no, el capitalismo es bueno porque premia al que trabaja duro, pues desde una perspectiva humana, pues eso se puede confundir con algo bueno. Pero sin embargo, cuando el capitalismo popular en su fase actual dice que para ser clase media tienes que ser un criminal, es muy difícil defender este sistema, ¿verdad? Y desde ese punto de vista hemos de dar la lucha, desde el punto de vista de presentar que el ciudadano ideal del orden establecido en la actualidad ya no es un trabajador que trabaja largas horas, sino que es una persona que trabaja largas horas por estafar a los demás, por robar a los demás, por saquear a los demás. Y un sistema así no solo no merece seguir existiendo, sino que debe ser destruido. Muchas gracias, Isidoro. Juanma, tu turno, compañero. Efectivamente, hay tres medios para combatir esta ideología de la clase media. Lógicamente, una de las formas es la que se deriva de la propia construcción ideológica, que es la lucha, la denuncia, diría yo, o la crítica de todo este tipo de las que van unidas esas concepciones sobre la clase media. Yo creo que ya lo han dicho mis compañeros, pero me gustaría destacar que los movimientos, las fuerzas revolucionarias, no solamente deben concentrarse en la clase obrera, sino que deben concentrarse en el trabajo y en los trabajadores. Es decir, que la concepción fundamental del marxismo es que el núcleo de las sociedades actuales son los trabajadores, es la gente que trabaja y son los problemas laborales, los problemas ligados a la explotación de la clase obrera, las que condicionan no solamente la situación social en general, sino el futuro de la humanidad. Y dentro de la clase obrera, a diferencia de los que ponen el acento en el punto medio, como he dicho antes, en la centralidad social, yo creo que hay que centrarse en los de abajo, es decir, en aquellos trabajadores que tienen unas peores condiciones, no solamente laborales, sino también de existencia. Este sería el primer punto. El segundo punto también para mí es fundamental y me gusta remarcarlo, que es la unidad de clase. Y es que por encima de las diferentes condiciones laborales, la conciencia de clase no es la conciencia de unos trabajadores, de unos determinados profesionales o profesiones, no es las diferencias salariales, si ganan mucho, si ganan poco, de unos sectores económicos o de otros sectores, porque la conciencia de clase es
es la conciencia de una clase social, no de unos sectores ni de unas profesiones, ni tiene nada que ver con los salarios. El tercer aspecto de esta lucha ideológica sería el internacionalismo, que si lo miramos hoy día no es solamente un problema de solidaridad, es decir, de que unos trabajadores apoyan a otros que están reivindicando, que están luchando, que se están movilizando, porque si vamos hoy a cualquier centro de trabajo, como por ejemplo un astillero, en un astillero lo que vemos hoy, incluso en los astilleros españoles, es que hay contratas, hay trabajadores que no solamente proceden de distintos sectores laborales, sino que proceden de distintos países. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque las condiciones de trabajo siempre se igualan por abajo. No es que unos determinados trabajadores que proceden de un tercer país y que están trabajando en un astillero vayan a cobrar lo que cobran los españoles, sino que los españoles van a acabar cobrando lo que cobran esos trabajadores que, aunque no sean inmigrantes, proceden de contratas con empresas extranjeras. Y ves, por ejemplo, que el casco del barco está siendo soldado por determinados trabajadores que proceden de un tercer país y, lógicamente, si una empresa contrata determinadas prestaciones laborales con una segunda empresa, pues es porque las condiciones son peores las de esos trabajadores que las de los trabajadores autóctonos y porque sus salarios son inferiores. Me gustaría remarcar, porque hace poco leí cómo un sector de trabajadores, como son los funcionarios públicos, por ejemplo, en Francia, hay un plan para, digamos, desmantelar ya no solamente el Estado y los servicios públicos, sino para acabar con las condiciones laborales que tienen los funcionarios en Francia. Y por eso digo que todo este tipo de profesiones que muchas veces ellos mismos, los propios trabajadores, no se dan cuenta de su situación laboral, que se creen a sí mismos como privilegiados, en realidad van a caer en el mismo pozo, digamos, sin fondo que tienen los trabajadores más humildes, los trabajadores más pobres. Y en este sentido, esta lucha ideológica también es una lucha contra la complicidad sindical, es decir, contra la participación actual de los sindicatos en España en aplastar, silenciar o reprimir las propias huelgas obreras, como ha ocurrido en la huelga del metal en Cádiz. Muchas de las iniciativas de los sindicatos actualmente, que se han convertido en correas de transmisión de la burguesía y del Estado, fragmentan las luchas. Por ejemplo, fragmentan las luchas entre los precarios y los fijos. Y esto se ve en las grandes empresas, por ejemplo, en la Renfe, o se ve también en las huelgas que ha habido de aerolíneas. Si analizamos las huelgas, por ejemplo, de las aerolíneas, las últimas huelgas que ha habido, te das cuenta que cuando se ponen de huelga los trabajadores de tierra, los que trabajan en las cabinas de los aviones, pues resulta que no están en huelga, porque los trabajadores de tierra tienen sus propias reivindicaciones, o que los pilotos no se ponen en huelga. Y si se ponen en huelga los pilotos, los trabajadores de las cabinas no se ponen en huelga. Lo mismo ocurre con los auxiliares, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poco los sindicatos están consiguiendo fragmentar y dividir a la clase obrera. Y digo que las condiciones de trabajo siempre se igualan por abajo. Me parece importante destacar, por ejemplo, unas huelgas que hubo hace unos años en España con los controladores aéreos, que mucha gente decía, pero es que un controlador gana mucho dinero. Claro, pero un controlador aéreo tiene una responsabilidad tremenda, porque tiene 4, 5, 6, 7 aviones en vuelo y si no hace bien su trabajo, eso puede causar una desgracia. Y todo por su responsabilidad. Y un trabajador aéreo no puede trabajar como si fuera una frutería. No puede trabajar 8 horas diarias. No puede trabajar 40 horas semanales. Necesita un descanso mucho mayor porque necesita una concentración en su trabajo. Y antiguamente los controladores aéreos eran militares y luego pasaron a ser funcionarios y actualmente son prácticamente trabajadores como los trabajadores de cualquier otra empresa. Es decir, su condición laboral se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. La unidad de clases se consigue extendiendo las luchas obreras. Las luchas obreras, las luchas de una fábrica, hay que extenderlo a otras fábricas, hay que llevarlas a los barrios, hay que hacer que participen los jóvenes, los jubilados, y siempre con el mismo punto de partida, que
que es el opuesto al que nos han educado. Como bien han dicho mis compañeros, nos han educado para mirar para arriba. Es decir, nos han convencido de que mejorar es ascender en esa pirámide social y pirámide laboral, que hay que trepar, que hay que subir y que si eres un trabajador de base, pues tienes que procurar que te nombren encargado porque vas a ganar un poco más. Y sin embargo, los problemas laborales, los problemas de la clase obrera, los problemas sociales se arreglan siempre empezando por los de abajo, que son los que tienen más necesidades. Y además es que el proceso de la clase obrera es un proceso de proletarización constante. Es un proceso en el cual no solamente cada vez más sectores sociales se van proletarizando, como por ejemplo los abogados, que ya no son trabajadores autónomos, ya no son la pequeña burguesía que eran, igual que los médicos, sino que cada vez más dependen de grandes despachos profesionales o de mutuas o de empresas que aseguran los accidentes de trabajo. Y todos esos trabajadores forman parte de la misma clase obrera. Tienen los mismos problemas y son despedidos en masa, tanto si llevan un mono azul como si visten con traje y corbata. Muchas gracias, Juanma. Al tercero de los puntos de las claves del debate a fondo de hoy, la actualidad neoliberal, el espejismo que se desvanece. En la fase neoliberal tardía, la falacia de la clase media se vuelve más frágil y cruel que nunca. Precariedad global. La llamada clase media es hoy la principal víctima de la precarización laboral. Falsos autónomos, riders, contratos basura, el endeudamiento masivo, hipotecas, préstamos estudiantiles y la pérdida de derechos sociales, sanidad, servicios públicos, educación pública. El espejismo del bienestar se resquebraja. El miedo al descenso social. La clase media no se define por lo que es, sino por lo que teme perder. Este miedo es un instrumento de control perfecto. Aceptarás sueldos más bajos y condiciones peores con tal de no caer en la clase baja. Es una identidad basada en el pánico. Nuevas formas de explotación. El profesor universitario precario y el repartidor de empresas de comida rápida y basura son explotados de formas diferentes, pero comparten la misma vulnerabilidad estructural. Ambos son clase trabajadora, no sé si 4.0 o 4.2 o 2.3, aunque uno pueda permitirse por ahora ir a un restaurante de moda. La crisis climática y la inteligencia artificial amenazan con pulverizar los últimos privilegios de este sector, demostrando que su seguridad era temporal y dependiente de un modelo en crisis. En la fase actual del capitalismo neoliberal tardío, caracterizada por la deuda masiva,
la precarización generalizada y la crisis ecológica, el espejismo de la clase media se resquebraja para amplias capas de la población. ¿No representa, compañeros, esta coyuntura una oportunidad histórica única para que el proyecto marxista-leninista demuestre su vigencia al revelar la verdadera naturaleza de clase de estas crisis? ¿Cómo se debe intervenir políticamente para que esta desilusión masiva con el sueño de clase media no sea capitalizada por el neofascismo, la ultraderecha, que ofrece chivos expiatorios como los inmigrantes, sino que se canalice hacia un análisis de clase anticapitalista y una organización revolucionaria? Abrimos el tercer y último eje con el compañero Isidoro. El tema clave, lo decía un poco antes, ¿no?, de la desilusión con el capitalismo entendido como el orden establecido. Pues el tema que debería preocuparnos es que la extrema derecha, entendida como los guardianes del capital en el último término, están en la ensoñación o en el actual proceso de engaño de que en el fondo luchan contra el sistema, cuando el sistema es exactamente el que les ha producido, el que busca reclutarles. Y es que el llamado movimiento neofascista, el neofascismo, es muy activo en temas políticos o culturales y sin embargo pasa de puntillas sobre los temas económicos, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, los ejecutores, los verdugos que tienen este tipo de movimientos tienen una retórica a veces incluso anticapitalista, pero en la práctica de sus programas electorales y sobre todo de sus acciones de gobierno allí donde consiguen alcanzar el gobierno, lo único que hay es la misma basura neoliberal de siempre, ¿no? Lo mismo que haría un partido popular en el poder es lo que haría el partido Vox en el poder, ¿no?, en el ámbito de lo económico. Y más perturbador aún, lo mismo que haría el PSOE, lo mismo que hace el PSOE en lo económico. Desde ese punto de vista, el tema del fascismo siempre es peligroso, sobre todo por el aspecto violento que implica, ¿no? Porque evidentemente todas esas masas de camisas pardas están siempre enfocadas a destruir a grupos de la población, ya sean mayores o menores, es decir, sean minorías o incluso mayorías, les da igual. El tema está en que esta gente está bajo el influjo de una fantasía poderosa de violencia, que es la idea de que los problemas sociales, los problemas económicos, a menudo muchos de los que están en la extrema derecha no son clases acomodadas o hijos de la clase acomodada, como muchas veces tal vez la gente se descansa en pensar, sino que muchas veces son gente desheredada, ¿no? Desheredada de verdad, es decir, gente que no tiene muchos medios y sin embargo se enrola en esos camisas negras, camisas pardas, con el objeto de dar rienda suelta a sus frustraciones a través del uso de la violencia y sobre todo de encontrar culpables a su situación. Porque si estamos en un sistema particularmente perturbador en esta fase del capitalismo actual, es sobre todo porque ya no hay responsables de nada. Es decir, ahora mismo pasan cosas y te dicen que es poco menos que un fenómeno atmosférico, ¿no? Es decir, ya no es que ha sido una orden del ministerio, una orden del gobierno, sino que viene de Bruselas o viene de los mercados, de una serie de entes difusos o cada vez más difusos que hacen que sea muy difícil tener una certeza de quién te está fastidiando, quién te está jorobando. Tal vez con el objeto de pensar que efectivamente nadie te está jorobando, que son pues cosas tuyas, ¿no? Defectos tuyos, defectos personales que te han llevado a esa situación de sufrimiento. Entonces, en esa situación de sufrimiento, mucha gente se ve atraída por los cantos de sirena de las organizaciones fascistas, precisamente porque el fascismo le pone cara a los enemigos, ¿no? Le pone cara a los problemas, le pone nombre y dice, son los inmigrantes, o son los judíos, o son los musulmanes, o son los homosexuales, o son los trans, lo que sea, ¿no? Es decir, que siempre encuentran un objeto político-cultural al que echar las culpas de todo lo malo que sucede. Este análisis, por supuesto, no deja de ser la deformación absoluta del perturbador también, o mejor dicho, perturbado análisis que produce el liberalismo, ¿no? El liberalismo, que es el padre del fascismo, como muchas veces hemos comentado en estas mismas ondas, el liberalismo, el juicio que hace de los problemas sociales, de los problemas económicos, los problemas estructurales de la sociedad, es siempre legal. Ayer mismo yo fui a una conferencia donde se hablaba de los problemas de vivienda, que como sabéis son muy graves en España y en Occidente, y en todo el mundo en realidad, pero particularmente en estos últimos tiempos en Occidente y en España. Se mencionaba que el problema es que las administraciones públicas no vigilan que no haya especulación, no vigilan que no se hagan cosas irregulares con los alquileres
vacacionales, etcétera, etcétera, bueno, un largo etcétera que no entraremos aquí, pero que fundamentalmente atribuye los problemas a problemas de estructura legislativa, de estructura institucional, como estos que sueñan, ¿no? Todos estos personajes tipo Gisbert, Rubén Gisbert y todos estos que se dedican a vendernos que el problema, o los trevijanistas, ¿no? Famosos trevijanistas, que se dedican a vendernos la historia de que España no es una verdadera democracia porque no hay una determinada distribución de competencias entre entes políticos, ¿no? Y cosas por el estilo. Esta es la fantasía liberal, como digo, ¿no? Y es la de pensar que efectivamente hay un problema político, o mejor dicho, un problema que no es económico. Es decir, pensar que las instituciones, las trampas, el hecho de que no se hagan valer las leyes o la Constitución misma, aunque diga que la Constitución prometa la libertad y la felicidad a todo el mundo, se piense que esto no sucede por cortapisas institucionales, por cortapisas legislativas, de, cambiamos este decreto y ahora ya todo funciona. Esta fantasía sirve mucho a los propósitos del relato fascista, porque viene a decirnos que toda la solución al problema es cambiar al que manda, o cambiar una ley, o cambiar la población, eliminar a un grupo social. Este es el análisis liberal en último término, ¿no? Que es la idea bien reflejada por el señor padre del fascismo indirectamente también, el señor Pareto, el italiano, el pensador liberal italiano, que decía aquello de que la justicia, o la justicia en el sentido de Pareto, o eficiente en el sentido de Pareto, era que no se perjudicase a nadie en el cambio del reparto. Si se hace reparto de la riqueza, por así llamarlo, y alguien es perjudicado, no vale, es injusto. Aquellos que representan el 1%, aquellos que dominan el sistema capitalista en su fase actual, cada vez menos, lo cual es bueno porque cada vez será más fácil dar con ellos, todos ellos deben ser perjudicados para que los demás salgamos de la pobreza en la que nos tienen sometidos, y del hambre, y del frío, y del sometimiento mental incluso al que nos tienen sometidos. Claro que tienen que ser perjudicados, y sería justo que fuese así. Pero, sin embargo, vivimos en un mundo donde, según Pareto y sus herederos, pues no es así. Lo justo es que seamos nosotros los explotadores, ¿no? A través de algún tipo de arte mágico, ¿no? De algún tipo de mecanismo mágico que no llegan nunca a explicar, aunque, por supuesto, hacen negocio algunos, intentando vender la idea de que pueden enseñárselo a alguien. Compra mi curso en 5 fáciles pasos para convertirte en un capitalista de éxito. Una mentira. El fascismo, sobre todo, ofrece esa idea, ¿no? De que políticamente puedes eliminar el problema. Y políticamente es verdad que se puede eliminar el problema, pero no cambiando las leyes, no cambiando al que manda, no matando a no sé quién, sino a través de un mecanismo que se llama revolución. Y la revolución tiene que cambiar fundamentalmente la estructura económica. Porque los problemas de vivienda existen, a pesar de que haya una norma suprema que diga que no deben existir y que el gobierno tiene la obligación de evitarlo, precisamente porque el gobierno gobierna no para el pueblo, ni para esa constitución, ni nada que podamos escribir en un papel, sino que gobierna para los explotadores y los rentistas. Y es por eso que en España pagan más impuestos, como bien sabéis, quienes trabajan, los trabajadores, que los rentistas. Y muchos de los grandes trabajadores que nos venden como modelos de éxito, pues son personas que cobran en acciones. No cobran tanto con dinero en salario, por así decirlo, porque si cobrasen el salario, pagarían más impuestos que cobrando como cobran en acciones e intereses y dividendos de sus empresas. Lo cual ya debe darnos una idea de por dónde van los tiros. Se recompensa ser sanguijuela y rentista, se castiga ser trabajador. Así que no te esfuerces, porque te van a poner más impuestos, te van a perseguir y te van a machacar. Intenta engañar, intenta, como decíamos antes, convertirte en un criminal más, ¿no? Creo que, y por terminar con esto, no quiero extenderme, es un buen ejemplo muy evocador para disuadir a todos esos que piensan que el fascismo y todos estos pues, pueden ser caminos posibles, porque recordemos que el fascismo reivindica también el darwinismo social, la idea de que hay que acabar con los de las paguitas, con los inmigrantes que vienen a robar y que no quieren trabajar y que hay que trabajar. Muchos de ellos no trabajan, no son desempleados, pero están con ese discurso darwinista. Pues yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es Kodak. Kodak, como sabréis, sin duda, era una empresa cotizadísima en bolsa en los años 90, estaba en lo más alto de los índices bursátiles en Estados Unidos y de un día para otro, de unos años para otro, se hundió en la miseria. Y esto parecería representar o refrendar que el capitalismo es meritocrático y ves, es que Kodak apoyaba una tecnología caduca que era la de la fotografía, el sector industrial químico y claro, ahora era todo lo digital y no se subieron al carro, ¿no? Lo que no explican es que esa organización que tenía industrias, que tenía fábricas enfocadas a lo químico, no podía reconvertirse sin descapitalizarse, sin desaparecer. Y de un día para otro se convirtió en algo inútil por una evolución tecnológica. Y eso no se puede atribuir a la culpa personal de nadie. Entonces, si no existe la culpa personal en la pobreza, en la caída, en la obsolescencia o en ya no ser útil, pues evidentemente ya no puedes construir una teoría de lo bueno
que abarque hay que ser muy trabajador. ¿Muy trabajador en qué? Porque de repente lo que haces ya no vale, o dicen que ya no vale. Y hay que decir, y para concluir, respecto al ejemplo de Kodak, que por supuesto los trabajadores de Kodak se fueron a su casa, pero los CEOs, los directores, los grandes capitostes de Kodak no fueron castigados porque su empresa se fuese al tacho y de hecho entrase en bancarrota en 2012, sino que encontraron trabajo inmediatamente en otras empresas de ese mismo nivel bursátil, por así decirlo. No es igual para todos este darwinismo, ¿verdad? Este tipo de contradicciones, la idea de que estos camisas pardas trabajan en último término para los culpables de su situación muchas veces, es lo que debemos desvelar ante todo, ¿no? Y desvelar ante todo de que no existe ningún camino recto a la riqueza, sino más bien un camino muy torcido y perturbador en lo moral y perturbador en lo social, porque para convertirte en un millonario, para convertirte en un modelo de éxito o en una representación del éxito que se ha modelado en la actualidad, como decíamos antes, te tienes que convertir en un miserable. Y los miserables deberían de estar en la cárcel. Los miserables deberían de estar fuera de nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad, si ha de ser justa, ha de estar exenta de todos aquellos que aceptan como forma de vida el perjudicar al prójimo y hacerle más pobre. Recomendaciones, como siempre, yo me voy a algunas cosas que pueden ser muy evidentes para el avanzado en esto de la izquierda radical revolucionaria o como queramos denominarla, pero yo siempre pongo hasta cierto punto como ejemplo de precisamente estos engaños, ¿no? Precisamente de la ultraderecha, etcétera, la película de Costa Gavras, Z, ¿no? Donde se plantea precisamente cómo personajes bastante destituidos y miserables pues son enrolados en el capitalismo, en las fuerzas vivas del capitalismo, que son los matones, ¿no? Una película memorable, sin duda. Bueno, como libro, precisamente al hilo, ¿no?, de esta felicidad obligatoria, que es la que nos lleva a estas ideas tan absurdas, ¿no?, de lo que es correcto o incorrecto, pues el libro este de Sonrío o muere, de Barbara Ehrenreich, que murió hace unos pocos años, donde se decía que el aparato ideológico del capitalismo degradado actual pues era la felicidad obligatoria, ¿no? Y tal vez el camino a la revolución más certero será no solo el gesto adusto del revolucionario, la bandera roja ondeando y nada de pancartas coloridas, sino también el reivindicar la ira, que es al final el sitio donde podéis seguirme precisamente, que se llama Reflexiones Iracundas, y es la rabia contra el sistema y reivindicar el hecho de que podemos y debemos estar enfadados por una sociedad que nos está dejando de lado para que unos pocos sinvergüenzas puedan seguir ganando el 100%. Muchas gracias, Isidoro. Rosario, continúo contigo. Yo creo que las preguntas están interrelacionadas y casi que es muy complicado separarlas y abordarlas como cosas estancas. Son preguntas que son de proceso y van en el mismo sentido. Obviamente que la crisis del sueño de la clase media abre pues un terreno de disputa ideológica y su riesgo es precisamente la captura reaccionaria. Creo que lo estamos viviendo, por lo menos nosotros hoy, en Bolivia, ¿no? Porque cuando la inseguridad social y la frustración no encuentran marcos de interpretación emancipadores, la ultraderecha pues se aprovecha y ofrece precisamente salidas reaccionarias, como los nacionalismos, como el racismo, la misoginia, o como ya lo hemos vivido 20 años aquí en Bolivia, las promesas de retorno a un pasado idealizado, ¿verdad? Esto lo podemos ver en fenómenos globales también, como el neofascismo social. ¿Cómo podemos evitar esa captura? ¿Cómo la izquierda revolucionaria puede evitar esa captura? Como ya dije antes, podría ser a través de la disputa de la hegemonía cultural y política. ¿Qué significa eso? Ya lo hemos dicho, acaban de decirlo, ¿no es cierto? Hay que nombrar al enemigo como es y desestructurar esos enemigos ficticios como el enemigo, el migrante, el indio, las mujeres, los homosexuales, el Estado, en fin. No son esos los enemigos o el enemigo es la lógica de acumulación capitalista y hacia ahí es donde hay que poner el punto sobre la I. Hay que reapropiar, resignificar los discursos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la seguridad. No la seguridad como autoritarismo, sino como seguridad social, económica, seguridad comunitaria. Ahorita hay una indefensión de la sociedad en Bolivia, hay una indefensión de los más débiles, hay una indefensión, por ejemplo, del mundo indígena. No me refiero al mundo andinocéntrico, me refiero
o aimarocentrado, me refiero a las otras 33 naciones que ni siquiera se las nombra, ni siquiera se las conoce, no se las visibiliza. De las 36, 33 pertenecen a la Amazonía, al Chaco y a la Chiquitanía en Bolivia. Y esas regiones ni siquiera aparecen en la pantalla de lo que es este país. Y también no aparecieron en la pantalla de, bueno, entre comillas, diría yo, de la izquierda progresista de Evo y de Arce, porque su proyecto básicamente era un proyecto profundamente aimarocéntrico. Es necesario, ¿cómo evitar esto? También a través de construir horizontes de futuro. Ahorita no tenemos ningún horizonte de futuro porque estamos aplanados, estamos amolados. Pesa demasiado el fracaso de estos 20 años. Después de semejante inversión de voluntad de poder, después de tanta inversión de producción simbólica, de producción teórica, de práctica, en fin, nos han llevado donde nos han llevado y es deplorable porque nos han conculcado, nos han expropiado la capacidad de resistencia. Bolivia no tiene ahorita posibilidad de reorganizarse. Estamos frente a dos proyectos liberales, radicales, uno radical y el otro centro radical, pero derechosos los dos. Entonces es como si estuviese sin alternativas, sin condiciones de posibilidad de reacción. Tampoco tenemos ningún cable a tierra por parte de la izquierda internacional, digamos, ¿no? Es como que también tiene su propia crisis y lo último que estará pensando es pues en tirar un cable a tierra a Bolivia, digamos. Creo que es necesario volver a rediseñar estrategias de intervención política. Creo que eso es una urgencia. Es urgente hacer eso porque de lo contrario vamos a ir a la debacle. De hecho, nosotros los que hemos estado militantemente apoyando todo lo que fue el proceso de cambio desde su inicio, estamos convencidos que el fracaso que ha habido ha sido el fracaso de un partido político que se perdió, que perdió el horizonte, perdió el camino, perdió la brújula, pero lo que se mantiene es el proyecto emancipador de los pueblos. Y eso es lo que debemos recuperar, porque ese proyecto ha nacido desde abajo, desde la gente, desde el pueblo, desde los pueblos, desde las víctimas en Bolivia de lo que ha sido el saqueo, de lo que ha sido la violencia colonial. Yo creo que a partir de ahí se pueden tejer alianzas, se puede nuevamente organizar a las bases, hacer inserciones territoriales, estar presente en barrios, en sindicatos, en asociaciones, porque todo eso se abandonó ahora en el último tiempo, por eso se ha perdido, por eso el MAS no ha sacado ni un representante después de haber tenido el 60%, 2/3 en la Asamblea Constituyente. En estas elecciones, en la primera vuelta, no ha sacado ni un representante en la Asamblea. Se ha abandonado la presencia activa en los barrios, en las asociaciones, en los sindicatos, es decir, ¿y quién ha ido a ocupar ese lugar? La ultraderecha pues, ha empezado a penetrar y lo mismo está haciendo actualmente para la segunda vuelta. Es fácil decir hay que organizarse, hay que volver a intervenir, hay que volver a... Cuando se está en situaciones como la que estamos ahorita, de profunda desilusión masiva, no por ser parte del sueño de la clase media, sino por haber peleado tanto por transformar las relaciones, la correlación de fuerzas y por haber querido intentar una nueva forma de organización de la vida social y estar en la condición que estamos. Yo sé que las luchas son difíciles, pero bueno, estos espacios son precisamente para que nos acuerpemos, para que nos demos fuerza, para que, como dijo el que me antecedió, que me ha encantado la forma como terminó, para que nos llenemos de energía, ¿no es cierto? Y para que podamos creer que las transformaciones revolucionarias son posibles y que no estamos solos, que hay un eco que se escucha en otros lugares y que hay gente que está sintonizada con nuestras ideas y con las ansias de emancipación, ¿verdad? Las ansias de transformación, las ansias de lograr que las frustraciones, las desilusiones, las falacias estas de la clase
media, pues, se conviertan en conciencia de clase, pero articulándolo, ¿verdad? Articulándolo a un horizonte común de luchas anticapitalistas, porque en definitiva el enemigo principal es precisamente este sistema tan grotesco, este sistema de muerte que cada vez lo vemos de manera más espectacular con sus dispositivos preparados. Además, nos acostumbra cada vez más a presenciar su violencia de manera natural, como si fuese parte del paisaje, como lo que está ocurriendo ahorita con la guerra de Palestina, que nos obligan prácticamente a ser espectadores en condición de patíbulo de semejante genocidio, semejante masacre. Pienso que necesitamos politizar la desilusión, articular la diversidad, proyectar horizontes emancipatorios como formas para poder realmente evitar esa captura y poderle disputar a la derecha reaccionaria los cantos de sirena que ofrece como posibilidad, que son, como ya se ha dicho, todos lo han dicho, son ficciones, son mentiras, ¿no es cierto? La evidencia empírica histórica nos los demuestra. Para esta exposición he consultado a los cuadernos de la cárcel de Gramsci, Hegemonía y estrategia socialista hacia una radicalización de la democracia de Laclau y Muffe, Las nuevas caras de la derecha, Populismos, fascismos en el siglo XXI de Traverso, Viviendo en el fin de los tiempos de Zizek y Los talleres ocultos del capital 2, Crisis, crítica, capitalismo de Fraser. ¿Dónde seguirme? Bueno, en Twitter, en @KingRosario, en Face, en Rosario Akin, en mail rakin@internet.bo y en la web consorcioenlace.org. Muchas gracias, Rosario. Juanma, contigo cerramos en Enfoque Crítico este debate a fondo. Creo que para que haya un cambio social, para que haya una revolución, se tienen que derribar los sueños que durante décadas el capitalismo ha metido en la cabeza a millones de personas. Y la idea fundamental que meten en la cabeza es que el capitalismo tiene salida en su propio seno, que el capitalismo es reformable, que el capitalismo puede cambiar, que el capitalismo puede mejorar, etcétera, etcétera. Y lo que está demostrando la crisis es que eso no es posible. El capital, como decía Marx, crea a sus propios enterradores. Por ejemplo, yo recuerdo que en 2023 Google despidió de golpe, de una tacada, a 12.000 informáticos, nada más y nada menos. Es decir, de toda la plantilla, despidió a una parte de su fuerza de trabajo que tampoco llevaban el mono azul, sino que eran profesionales, eran informáticos. Y resulta que 2 años después, el mes pasado, en agosto, despidió a un tercio de los cuadros intermedios. Todo este tipo de profesionales que eran hasta cierto punto privilegiados, quizás se habían hecho ilusiones de que Google en el terreno de la informática era el no va más y sin embargo ahora se ven en la calle. Es decir, se ven en la misma situación en la que se ven muchos trabajadores que están en los talleres y que visten el mono azul y que se manchan las manos. Es necesaria esta quiebra de las ilusiones, de las fantasías, para lograr eso que normalmente se dice tener conciencia de clase, adquirir conciencia de clase de que en realidad, aunque no vistas mono azul, eres un trabajador como cualquier otro. También es cierto que el capitalismo está introduciendo la fantasía, el sueño de que se puede vivir sin trabajar, sin mancharse las manos y sin sudar, como ha dicho Isidoro. Esto es muy característico de la fase moderna del capitalismo, que es el imperialismo. Decía Lenin que el capitalismo moderno es parasitario, que son sanguijuelas y que es posible especular y además que es muy fácil porque actualmente con el móvil no solamente te puedes manejar en una bolsa de valores y sacar una rentabilidad, sino que también se puede especular, por ejemplo, con divisas, con sellos. La filatelia es un instrumento de especulación muy sencillo de manejar que te permite vivir con trabajar si sabes cómo hacerlo.
Lo mismo ocurre con las criptomonedas, pero resulta que hace un par de días una recomendación del Banco Central Europeo resulta que nos ha tirado un jarro de agua fría porque da marcha atrás en todo este tipo de concepciones. Y por eso este informe no se le ha dado la suficiente publicidad. Dice el Banco Central que incluso en momentos de crisis, como ocurrió durante el apagón, pues no valen ni las tarjetas, ni los cajeros, ni los móviles. De la misma manera que determinadas tecnologías pueden suponer un avance, también pueden suponer un paso atrás. Y que desde luego en las situaciones de crisis la caída puede ser todavía mucho más dura, como ocurrió con el corralito en Argentina, como ocurrió con la burbuja tecnológica, que no solamente llevan a la bancarrota a muchas personas. Por ejemplo, en España, si recordáis la quiebra de Fórum Filatélico, de Afinsa, de todos estos rentistas que estaban especulando con sellos, acabaron 350.000 arruinados. Pues son otras 350.000 personas que de repente, de la noche a la mañana, pues han caído desde lo más alto, que se hicieron ilusiones de poder vivir sin trabajar y se dan cuenta de que ahora se han encontrado con que todos sus ahorros han caído por un sumidero. Incluso este tipo de corralitos y de burbujas en Estados Unidos son todavía mucho peores. Empresas, como ha hecho Isidoro, empresas valoradas en miles de millones de dólares, como FTX, por ejemplo, que en 1922 estaba valorada en 3.000 millones de dólares, se hundió de la noche a la mañana. Y no solamente es que arrastrara tras de sí a mucha de esa clase media que se había hecho ilusiones y que se había visto la posibilidad de hacer un buen negocio comprando ese tipo de criptomonedas, sino que arrastró incluso a varios bancos. Un ingeniero se puede hacer las ilusiones porque gana mucho, pero es que si le echan a la calle no gana nada. Y eso ocurre de la noche a la mañana. Y el problema que tienen todas estas personas que se hacen ilusiones, muchos de ellos trabajadores, es que se endeudan. Endeudan porque se creen que tienen un buen trabajo, que un buen trabajo es para toda la vida, y eso actualmente ya no es así. Y todas las grandes empresas, todos los grandes monopolios están despidiendo a trabajadores, incluso a trabajadores cualificados a mansalva. Ese combate ideológico que decíamos antes vuelve otra vez, una y otra vez, a la idea de que, al principio general, de que la ideología, cualquier ideología de cambio, de revolución, de mejora social, se tiene que centrar en el trabajo. No en vivir del cuento, sino en el trabajo y en el estudio, es decir, en la posibilidad de tener una mano de obra cualificada, una fuerza de trabajo preparada, educada, etcétera, 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 y no en los sueños y en las ilusiones y en las fantasías que venden la burguesía a través de sus medios de comunicación, incluso a través de todo el aparato educativo. Yo trabajo en un blog que se llama mpr21.info y mis recomendaciones, como yo no me tomo en serio toda esta ideología que se mueve en torno a la clase obrera, voy a recomendar una película de cachondeo, que es una película de la transición que refleja muy bien aquella época, que es Viva la clase media, que es una comedia de González Sinde, que yo creo que es un buen reflejo de aquella época y que merece la pena ver. En cuanto a literatura, bueno, pues yo recomendaría una cosa muy simple, que es La lucha de clases en Francia, de Marx. Es un ejemplo de análisis político de un momento histórico en un país concreto, donde Marx analiza las distintas clases sociales que había
en aquella época los obreros, los artesanos, las profesiones liberales, los banqueros, los industriales, los terratenientes, y que es una manera de ver que la situación política se tiene que analizar no solamente desde un punto de vista cuantitativo, como hacen los que hablan de la clase media, sino también cualitativo, es decir, de las clases sociales y de las contradicciones de clase. Qué ricasco, Juanma. Gracias, queridos compañeros, camaradas, por este trabajo de todos en este debate a fondo. Rosario Aquín desde La Paz, Bolivia, Juanma Olarieta desde la capital del Reino Borbón e Iracundo Isidoro de Reflexiones Iracundas desde Ferrol, Galiza. Gracias a los compañeros de Caos en la Red y gracias también a vosotros, queridos amigos, por vuestra fidelidad. La lucha ideológica fundamental hoy es recuperar y reivindicar el concepto de clase trabajadora. Debemos desenmascarar la clase media como lo que es, un constructo burgués para desarmarnos cultural y políticamente. No se trata de negar las diferencias de ingresos dentro del proletariado, sino de superar la falsa conciencia y entender que nuestro enemigo común es el mismo. La única aspiración colectiva debe ser la abolición de la sociedad de clases, no el ascenso individual dentro de ella. La tarea es organizar a esa enorme y diversa clase trabajadora, desde el becario hasta el técnico bien pagado, en un proyecto político común que enfrente la raíz del problema, la propiedad privada de los medios de producción y la dictadura del capital. La verdadera lucha de clases existe. La burguesía la libra todos los días. Es hora de que la clase trabajadora, nosotros, con nuestro verdadero nombre, la libre también.